Clase número Bueno, 17 de matemáticas, operatoria con números racionales, parte 1. A partir de ahora vamos a ver muchos ejercicios de los números racionales, así que por eso se llama así nuestra clase de hoy día. Vamos a trabajar con nuestro libro y nuestro cuaderno de ejercicios. La fecha de hoy, 8 de junio del 2020. Objetivo de la clase es reconocer y calcular la adición y sustracción de los números racionales. Tenemos de la clase anterior, vimos que teníamos los números racionales decimales que se dividían en dos grupos y uno de esos grupos contaba con dos integrantes, ¿sí? Teníamos los finitos, que quiere decir que tienen un fin, y ejemplo ahí sale 1,58. Y los infinitos, que teníamos los periódicos, que son aquellos que se repiten infinitamente en una misma cantidad o dígito, en la cual el periodo se caracteriza por ser una rayita que se escribe sobre el número que se repite. Y tenemos los semiperiódicos, que son aquellos en los cuales se repiten unos números y otros no. En el ejemplo que tenemos ahí, de 0,5777 infinito, quiere decir que el número 5 es un número finito y el número 7 es el número periódico. Por lo tanto, tenemos números finitos e infinitos, y el número que está antes del periodo se va a llamar anteperiodo. Acá vamos a volver a explicar lo que significa. Dice, para representar una fracción como número decimal, divides el numerador por el denominador de la fracción. Para representar un número decimal como fracción, debes considerar, lo primero, que en los finitos el numerador es un número decimal sin coma y que el denominador es el valor de la potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. En los infinitos periódicos, el numerador es la resta entre el número decimal sin la coma y la parte entera de él. Y en el denominador es un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En los semiperiódicos es la resta entre el número decimal sin la coma y el número que está antes del periodo, sin coma. Y en el denominador es el número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga de anteperiodo. ¿Ya? Entonces ahora, para repasar aquello, vamos a trabajar en los cuadernos de ejercicios, páginas 18 y 19, y vamos a realizar las actividades que aparecen acá. ¿Sí? Entonces tenemos el primer ejercicio es una tabla en la cual tenemos que llenar colocando el tipo de decimal que es y después su representación como fracción. Entonces, el primer decimal, 0,32 milésimos, ¿es finito, infinito, periódico o semiperiódico? ¿Qué es? chicos, a ver acá. Aquí me dicen finito. Ya, muy bien. ¿Cómo se representaría en fracción? ¿Cómo se Chiquillas, representaría en fracción? chiquillos. Lo que crean chiquillos, si no, no hay nada de malo. Aquí me dicen 10.000, no, 10 partido en 32. No. O sea, yo puedo entender que no se acuerden, pero lo acabo de leer. Me dicen 32 partido en 100. Milésimos tiene de cifra 100. 1000 nos dicen acá. 32 partido en 1000. Y que yo a mí me doy cuenta de que no pasaron la materia al cuaderno. Recuerden que los números decimales finitos, los denominadores corresponden a la posición que tengan los decimales al total.
Si yo tengo que tiene 3 decimales, quiere decir que mi denominador va a ser una potencia de 10 que tenga 3 ceros. Y esa solo es 1000. Y el numerador va a ser el número decimal. Con o sin coma, en este caso sin coma porque es solo 32. ¿Sí? Veamos el siguiente. El número 1,24 periódico. ¿Cómo queda en fracción? Chiquillos, a ver, aquí dicen 124 partido ¿Ya? en 100. Malo. La semana pasada yo pregunté 1.000 veces, chiquillos, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende, se entiende. Y ahora no parece que lo hubieran entendido. Cuando yo tengo un número infinito y yo lo quiero transformar en fracción y lo acabo de leer, yo tengo que al número decimal, sin coma, lo escribo y le quito los números que están antes de el periodo. Y luego lo parto por la cantidad de números decimales que tengo. Y son el número 9. Y acá lo volví a leer ahora. ¿Están despiertos, chiquillos? ¿Almorzaron? Esta materia tendría que estar escrita en el cuaderno, que es de la semana pasada. Luego, Lo que explicabas. lo que se hace es restar 124 menos 1 me da 123. Y lo parto por 99. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Va quedando claro, chiquillos? Aquí Brigitte me dice que sí. Ya. Chicos, los demás son 14. Necesito que vayan respondiendo todos, chiquillos. Ya, la Fabi no entiende. Chiquillos, ¿a alguien más les queda dudas? Chiquillos. Y no sirve de nada que yo haga esto así si ustedes no responden. La Fabi aún ¿Qué les tiene sirve la clase online si no preguntan? La Fabi aún tiene dudas. ¿Cuál es la duda de la Fabi? Y el, Porque lo único que estoy haciendo es llevar a cabo esto que se trabajó la semana pasada. Y ahora lo leí. En la cual dice cómo yo tengo que representar un número decimal de acuerdo a su clasificación. Si son finitos o infinitos. Y dije, si son finitos, el numerador va a ser el número decimal entero sin la coma. Y el denominador de ese número decimal va a ser una potencia de 10 que esté relacionado con la cantidad de números decimales que tenga. Si son infinitos, si son periódicos, yo voy a hacer, el numerador va a ser la resta del número completo sin coma y le voy a quitar los números que están antes del periodo. Y en el denominador voy a colocar tantos 9 como números decimales tenga, periódicos. Los semiperiódicos yo voy a colocar, al igual que los periódicos, en el numerador el número completo sin coma y le voy a quitar los números que están antes del periodo. Y en el denominador voy a colocar tantos 9 tenga por números con periodo y tantos 0 por número finito. chiquillos, va quedando más claro. ¿Hay alguien alguien que aún no comprenda algo?
Chiquillos. Sí, Ya, Fabi. La Fabi dice que entendió, que la ya. Brigitte dice que todo claro, Miguel también. Entonces ahora, el número decimal 0,93 y el 3 periódicos, según la clasificación, ¿cuál es? Semiperiódico, me dicen acá. Ya. Ahora, ¿cómo queda en fracción el número 0,76? ¿Cuál es? ¿El de arriba o el de abajo? Este, Ah, 0,76. chiquillos. Me dicen acá 76 ¿Ya? partido en 100. Ya, muy bien. Ahora, el número que está acá, el 0,36 periódico, según la clasificación, ¿cuál es? Periódico, me dicen. Y como fracción, el número 13,3 periódicos, ¿cómo queda? La última, chiquillos, ¿cómo quedaría? El 13,3, chicos, si se expresa como fracción. Me dicen acá 132. Es un 3. 133, ¿qué? Chiquillos, no me dijeron nada más. Chicos, ¿cómo podríamos expresar ese número? El 13,3. Aquí me dicen que es partido en 10. Chiquillos, es un número decimal periódico. ¿Qué nos falta? Según lo Acá, que volví arriba a también, leer, decía una resta. sí, también acá Fabiana dice 133 menos 1 que quedaría 132. Fabiana, bien, pero el número que está antes del periodo es el número 13. Son todos los números que están antes del periodo que se le quitan al número completo. Y si yo veo el número, solo el número 3 tiene como, como número periódico. ¿Se entiende por qué es 13? Sería todo lo que viene, ¿sí? Ah, sí, pone que sí. Ya, bacán. Partido por 9 porque tenemos un puro número periódico. ¿Y cuánto es 133 menos 13? 120 me dicen acá. Muy bien, 120 partido en 9. ¿Se entiende cómo tienen que completar lo que falta? Chiquillos, la información se solicita en la tabla. ¿Queda claro? Ya aquí me van diciendo que sí. Sí, me van diciendo que sí. Chiquillos, lo que tienen que ir completando en la tabla, recuerden que en la tablita que mostró primero la profe, en la primera diapo, anterior a esta, ahí salen las clasificaciones y eso es lo que me piden. En el fondo, todos estos decimales, transformarlos o representarlos como una fracción. Eso es lo que hay que hacer. ¿Están claros con eso? Chiquillos, hasta ahí. Sí, dicen que sí. La número
ahí la otra dice, verifica cada afirmación si es verdadera o falsa. La primera dice, si una fracción irreductible tiene denominador 9, ¿es posible afirmar que su expresión decimal es periódica? ¿Qué creen ustedes? Si yo reduje una fracción a su expresión fraccionaria más pequeña y su denominador es 9, ¿es correcto decir que es un número decimal? ¿Periódico? Chiquillos, ¿alguien? Chiquillas de los que se vienen uniendo. Están viendo, profe. Gracias, Rita. Dicen acá, perdón, dicen acá que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Acá que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Que si una fracción irreductible tiene... Ah, ¿por qué dices? Sí, ¿Por qué, chiquillos? Tienen que porque me fundamentar. pide que justifique, pero yo quiero saber por qué es verdadero según ellos. Y a ver, aquí aparece ahora... Otros chiquillos dicen que es falso. Ya, pero chiquillos, independiente de la respuesta que den, Tienen que decirme el por qué. aquí dicen que es falso porque solo si un numerador... No estamos hablando del numerador, estamos hablando del denominador. Dice, si una fracción irreducible tiene denominador 9, ¿es posible afirmar que su expresión decimal es periódica? Denominador, no numerador. De acuerdo al ejercicio que acabamos de hacer, se nota que en el denominador uno ve si es un número finito o infinito. Aquí me dicen porque si tiene 9 es decimal. Ya, es 9 decimal, ¿qué? ¿Qué tipo de decimal? De periódico, dice. Ya, muy bien. Esa es la justificación correcta. Chicos, tienen que aprender a decirme por qué. Se los dije. Sí, con está bien. Ya, la otra la hacen ustedes. Dice después, 4 jóvenes preparan para participar en una prueba de relevos de 4% de un campeonato de atletismo. En su mejor carrera, durante los entrenamientos, cada uno hizo los siguientes tiempos. Ahí están los tiempos. Dice, ¿cuál es el promedio del tiempo? ¿Cómo se sacaba el promedio? ¿Cómo se sacaba el promedio? ¿Chiquillos lo recuerdan? Sumando los valores, me dicen acá, Ya, sumo los valores y después, ¿qué hago? y dividiéndolo por la cantidad. Ya, muy bien. Es decir, por cuántos habían, me van complementando aquí. Entonces, ¿cuánto me da todo eso? Pueden hacer el cálculo, chiquillos. Recuerden que la suma de decimales se hacía igual. Solo recuerden dejar en el lugar que corresponde la coma. Me dicen acá que es 46,01. 46,01. Si eso yo lo divido por 4, ¿cuánto me da?
11,5025. A ver, sí. Oh, estoy ciega. Sí. Ya. Ahí Pero tenemos el 50, promedio del 25. tiempo, 11,25. No, Ya, después la pregunta. ¿Ah? 11,5025. 5.025. Sí. Ya. Ahí sí. Después la B dice si la marca actual de la prueba es de 44,75 segundos y la diferencia para alcanzarla se distribuye en forma equitativa. ¿Cuánto tiempo debería hacer cada uno para su carrera respectiva? Entonces, en la letra B, que van a ser ustedes, de manera individual, ustedes tienen ahora el promedio, pero al sumarlo tienen que darse cuenta que el tiempo actual de la carrera se gana con 44,75 segundos. Entonces, ¿cuánto tienen que mejorar cada uno para poder alcanzar ese tipo de tiempo? ¿Ya? Eso tienen que hacer en la pregunta B. ¿Sí? Ahora, vamos a comenzar a trabajar con la adición y sustracción de los números racionales. ¿Ya? Tenemos en esta imagen que dice, considerando las dimensiones de la pantalla del cine, responde lo siguiente. ¿Cuánto mide el ancho? Tenemos el ancho y el alto. ¿Cuánto mide el ancho? Chiquillos, 12,5 me dice. Ya. Ancho es igual a 12,5 metros. No se les olvide nunca eso. ¿Cuánto es el alto? Alto, chicos. 6,82. 6,82 metros. Y me dice, ¿cómo calcularía el perímetro de esta pantalla? Desde perímetro, ¿qué tengo que sumar? Sumándolos, dicen. Ya queden sumar, chicos. Los 4 lados me dicen. Ya, ¿y cuáles son los valores de los 4 lados? Largo por ancho. Ya, una pura vez. Y después me dicen acá el ancho por el alto también. ¿Cuántas veces, chicos? 2. 2 veces cada uno, dice. Ya. Entonces va a ser 2 por 12,5 metros más 2 por 6,82 metros. Entonces, ¿cuánto es el doble de 12,5? 25. 25 metros, le sumo el doble de 168, ay, perdón, de 6,82. A ver, aquí una me dice 13,64 y otra me dice 14,64. ¿Cuál de los dos, chiquillos? No, 13,64 me dice. ¿Y cuánto es la suma de estos dos? Yo sé que los decimales los conservo porque tengo un puro número decimal. 38,64 es el resultado, me escriben acá. El Martín y la Brilla. Muy bien, Martín y Brito. Entonces ese sería nuestro perímetro, ¿sí? Lo que acabamos de hacer es una operación con números racionales, ¿sí? De adición. Disculpa. Esto es de acá de la profe, chiquilla. Recuerden que la profesora les pone cuando es la página del libro. Así es la página del libro, pero no hay espacio en el libro para poder resolverlo, así que mejor así. Ah, lo tienen que hacer ya. Y mejor entonces, chiquillos, que lo hagan en el cuaderno cuando lo resuelvan. Si no hay espacio. ¿Ya? Entonces tenemos, dice, forma de resolver adiciones y sustracciones de racionales.
Primero tenemos una que es la representación en una recta numérica, que lo hicimos con los números enteros, ¿ya? En este caso tenemos fracciones y decimales, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que estas fracciones y decimales todas son diferente denominador, exceptuando uno, porque si yo transformo el 0,1 en fracción, ¿cómo me queda? El 0,1 en fracción, ¿cómo me queda? Chiquillos. 1 partido en 10 me dicen acá. 1 partido en 10, muy bien. Uno partido en 10. ¿Sí? Ahí yo tengo todas mis racionales de forma de fracción. Entonces a mí me dice que primero tengo que ubicar un medio en la recta numérica, que es equivalente a 5 décimos. ¿Sí? ¿Por cuál número amplificamos un medio? Por 5. Muy bien. Vamos a poner acá. Un medio lo amplificamos por 5. ¿Cuál era la regla de amplificar? Chiquillas, chiquillos. Ambos se amplifican, me dicen acá. Ya, eso quiere decir que tanto el numerador como el denominador se van a amplificar. Exacto. Entonces quiere decir que es como que hubiéramos amplificado el 1 medio y lo hubiéramos multiplicado por la fracción 5 quintos, para los que no estaban. Y esos 5 quintos me van a dar 5 décimos. Y con esos 5 décimos tengo todas mis fracciones iguales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Los demás chiquillos? Ya van diciendo que sí acá. Ya. Miren acá, estamos sumando. Entonces la recta numérica lo primero que ubicamos fue la amplificación de un medio, porque nosotros en nuestra recta la dividimos en 10, entonces ubicamos 5 décimos. Luego le sumamos el 0,1. Al sumarle 0,1, que es un décimo, de 5 décimos pasó a ser 6 décimos, que está en color rojo. ¿Se entiende? Sí, chiquillos, ya aquí me van diciendo que sí. Ya. Luego estamos en la posición de 6 décimos y le sumamos menos 7 décimos. Y los números que tenían signo negativo, ¿para qué lado de la recta se movían? ¿Para qué Chiquillos. lado? Izquierda. Izquierda. Entonces, como ustedes, no sé si se ve muy bien, tiene color verde y se mueve del 6 décimos, se mueve 7 espacios y llega acá al menos un décimo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se dieron cuenta, chiquillos? ¿Queda claro? Retrocedió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le quitó 7 y quedó en menos un décimo. Sí, ya dijeron que sí. Ya, y menos un décimo, como sale aquí, es lo mismo que decir menos 0,1. ¿Eso está claro? Chiquillos, claro eso. Sí, ya, a ver, los demás. Sí, entonces, ¿qué tendríamos que tener presentes para poder ubicarlos, los números racionales, según ustedes, en la recta? Chiquillos, lo que ustedes creen.
¿Qué debemos saber o qué debemos manejar? A lo que hicimos ahora. Fíjense, ¿qué hicimos ahora para poder ubicarlo? Y después ubicar y después ir sumando o restando. Ordénenlo ustedes como pasos, a ver cómo les quedarían. A ver, aquí dicen que amplificar, ya. Ya. Y antes de amplificar, ¿qué hicimos con el 0,1? Transformar la fracción. Entonces, cuando nosotros transformamos fracción, ¿qué significa que hicimos? Ordenamos, ya, a ver. ¿Alguien más, chiquillos, piensa de otra cosa o tiene otro aporte? Aquí la Bri nos dice que amplificamos, que transformamos esa fracción, el Miguel dice que ordenamos. ¿Los demás, chiquillos, tienen alguna idea o algún aporte? Lo primero que hicimos fue elegir entre decimal o fracción. Luego sumamos, nos dicen. Ya. Elegimos entre fracción y decimal. Elegimos fracción. Igualamos a lo elegido. En este caso, fracción. Y ahí, cuando después de elegir entre fracción y decimal y nos quedamos con fracciones y nos quedamos con fracciones porque habían dos fracciones y un decimal, ¿o no? ¿No fue por Sí. eso? Dice que sí aquí el Miguel. Porque habían más fracciones. Luego hicimos todo lo que los chiquillos empezaron a nombrar. Transformamos a fracción, decimal, y amplificamos la otra fracción para igualar denominador. ¿Hicimos eso, no? Sí, van diciendo acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que para poder resolver los ejercicios tenemos que ser ordenados y metódicos? Sí, dicen. Ah. ¿Por qué era necesario esto? Porque si ustedes ven la recta numérica está dividida en 10 entre 0 y 1, y entre 0 y menos 1. ¿Se entiende? Y va quedando claro. Van diciendo que está todo claro, que sí entendieron. Sí, dice que entendieron. Perdón. Y el quinto paso fue sumar. ¿Sí? Aquí lo voy a dejar para ustedes. Entonces ahora. Hoy no puse las páginas del libro. Se me fue. ¿Alguien tiene su libro a mano? La 29 dice aquí la Fabi. Sí, Fabi, gracias. Gracias, Fabi. Por Página nada. 29 del libro. Bastante. Ahí. La página 29 del libro. Entonces, en la página 29 del libro tenemos dos formas más donde explicamos cómo resolver la suma o resta de los racionales. Entonces tenemos, ahí me dice, calcula el valor de la expresión menos 5 sextos más 3 enteros 3 cuartos menos 0,4.
¿Sí? Después dice, expresamos el número mixto como una fracción y resolvemos la adición. Para ello calculamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que en este caso es 12, y calculamos la suma en el numerador. ¿Cómo se transforma un número mixto a fracción impropia? Chicos, chiquillas. Se multiplicaba el número entero por el denominador Ya. y se le restaba el numerador o sumaba. Se le sumaba Eso. 3 enteros. Ay, lo vamos a dejar acá por un ladito porque 3 cuartos, cuando lo pasamos a una fracción impropia, en el numerador queda el entero, lo multiplicamos por el denominador y se suma el numerador. Y se parte por el denominador, se conserva el denominador. Entonces vamos a tener 3 por 4 es 12. y 12 más 3, 15. 15, muy bien. Y ahí aparece el 15 cuartos que muestran en el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Ahora entienden de dónde salió el 15 cuartos? Aquí me dicen que sí. Ya. Sí. Genial. Entonces, lo primero que hicimos fue sumar los primeros dos números. Como son sumas en un ejercicio combinado, siempre de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué hicimos? Acá nos dijo que buscaron el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. ¿Y cómo encuentro yo el mínimo común múltiplo? Chiquillos, ¿no se acuerdan? Una forma es buscando los múltiplos de los números. O sea, yo Aquí quiero me buscar... dicen, haciendo la tablita. Ya, una forma es la otra forma esta, busco los múltiplos de los números. Los múltiplos siempre son las tablas, se relacionan con las tablas. El primer múltiplo de cualquier número es sí mismo. Entonces, múltiplo de 4 va a ser 4, a 4 le sumo 4, me da 8, a 8 le sumo 4, me da 12, y así infinitamente. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Es muy importante, chiquillos, que se sepan las tablas, por si no Sí. las tienen muy estudiadas. La tienen que estudiar o repasarlas. Después buscamos los de 6. Múltiplo de 6, el primer múltiplo de 6 es 6, más 6 son 12, más 6 son 18, 24. infinito. Y ahí yo tengo que el mínimo común múltiplo va a ser el número que se repite de los dos, el que se repite antes. En este caso es el 12. ¿Sí? Por eso colocaron 12 aquí. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿A todos les quedó claro? Sí. Aquí la Brigitte y la Fabi dicen que sí, la Xiomara, la Estrella, el Miguel. Ya. Genial. Entonces, ahora que yo sé que es 12, coloco como denominador 12, pero el numerador 6, ¿cuántas veces creció para ser 12? 2. 2. Entonces, si 6 por 2 me da 12, 5 por 2 me da 10. 10. Como en menos 5 son menos 10. El número 4 para ser 12, ¿cuántas veces creció? 3. 3. Entonces, si 4 por 3 son 12, 15 por 3 son 45. 45. Entonces, luego yo resuelvo esta parte. Menos 10 más 45 me da 35 doceavos. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa parte? ¿Se entendió, chicos, todos los pasos y de dónde salen los números? Sí, van diciendo que sí, profe. Ya. Luego,
que tenemos eso, el resultado de la primera suma de las dos fracciones, el 0,4, que es número decimal, lo vamos a transformar en una fracción. Y el 0,4 en fracción es 4 décimos, porque es un número decimal finito. ¿Sí? Entonces a 35 doceavos le vamos a quitar 4 décimos. Pero 12 y 10 son diferentes denominadores, así que tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, y es igualar los denominadores. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Chiquillos, sí, aquí la Brigitte va diciendo que sí. Ya. Los demás chiquillos. Sí, el Miguel, la Xiomara, la Estrella. Entonces vamos a buscar los múltiplos de 12. Van a ser 12, 24, 36, 48, 60, infinito. Los múltiplos de 10 van a ser 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ahí llegamos a 60. Por eso el denominador común entre 10 y 12 va a ser el número 60, porque es el primer múltiplo que se repite en ambos. ¿Sí? Entonces, 12 para hacer 60. ¿Cuántas veces creció? Chicos, Chiquillos, ¿cuántas veces creció? Ok, ya. Aquí me dicen 5. 5. Entonces, 5 por 12 son 60 y 5 por 35 son 175. El 10 para hacer 60 creció 6 veces. Entonces, 6 por 4 va a ser 24. Entonces, a 175 le voy a quitar 24 y me va a dar 151 60avos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Chiquillos, los demás. Aquí la... A ver, Miguel no entendió. A ver, los demás. ¿Quién no entendió el Miguel? Pregunta el 24 por qué. Y los Porque demás. amplificamos. El 10, ¿cuántas veces caben 60? 6 veces. Entonces al 6, al 4 también lo tengo que multiplicar por 6. Entonces 6 por 4, 24. Miguel, Sí, dice ¿ya? que sí, ya entendí. Ya ahí quedó el ejercicio. Otra forma es traspasar los números decimales, las fracciones a números decimales. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Y acá me muestran un problema de recolección de alimentos no perecibles. Me dice que la selección de legumbres tiene 4 paquetes en total. Uno de 2,5 kilos, otro de 3 cuartos kilos, uno de 1 kilo y otro de 7 medios kilos. ¿Cuántos kilogramos de legumbres se han reunido? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir si vamos a transformar a fracción o a decimal. En el caso de este ejemplo, transformamos a decimal. ¿Sí? ¿Se entiende? Chiquillos, va quedando claro. Sí, aquí dice la Estrella. Sí, la Brigitte. Ya, entonces, 3 cuartos es como decir 3 dividido en 4. Y eso, 3 en el 4 en 3, ¿cuántas veces cabe? 0. 0, muy bien. 0. Ponemos 0 y vamos a colocar la coma y al 3 le vamos a agregar un 0. 4 en 30, ¿cuántas veces cabe? 7 me dicen acá. 7. 7 por 4 son 28. A 30 le quito 28 y me quedan 2. Muy bien, me quedan 2. Le coloco otro 0. El 4 en el 20, ¿cuántas veces me cabe? 5.
5. 5 por 4 son 20. A 20 me queda nada. ¿Cierto? ¿O no? Chiquillos. Chicos. Sí, dice que se acabó. Sí, dice- Hasta ahí llegamos. Por eso nace este 0,75. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, dicen que sí. Chiquillos, los demás. Sí. Ya. Ahora tenemos 7 medios. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir 7 en 2. El 2 en el 7, ¿cuántas veces cabe? 3. 3. 3 por 2 son 6. Para llegar a 7 me queda 1. ¿Cierto? Voy a colocar la coma. Y en el resto le voy a agregar un 0. El 2 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 5. 5. 5 por 2, 10. Para llegar a ser 10, no me queda nada. ¿Sí? De ahí apareció el 3,5. ¿Sí? ¿Estamos claros? Chiquillos, sí, a ver, aquí la abrí. Dice que sí, los demás. Dicen que sí. Que Ya. sí. Después, el ejercicio la segunda parte, lo que hace es sumar. Sumaron 2,5 más 3,75 más 1 más 3,5 y nos dio 7,75. ¿Sí? Y ese 7,75 lo transformaron en número o en fracción mixta. ¿Sí? Recuerden que los números decimales, los números que están antes de la coma son enteros. Por lo tanto, el número 7 pasa a ser el 7 entero de una fracción mixta. ¿Sí? Y el número 75, si ustedes se fijan, 75 está en la posición de centésimos. Quiere decir que tengo 75 partido en 100, y si yo lo reduzco a una fracción irreductible, eso me queda 3 cuartos. Porque simplifiqué 75 centésimos por 25. ¿Se entiende eso? Chiquillos. Dicen que sí. ¿Sí? Los demás chiquillos. Sí, se entiende. La Fabi dice que sí. La Brigitte, la Xiomara. Chiquillos, vean la hora. Sí, es tarde. Es súper tarde. Y esto lo dividimos por 25 y nos dio 3. Para dejarlo a los niños que no estaban. Sí, ahí está. Ya, chiquillos, acá yo le puse que debes tener en cuenta al resolver adiciones y sustracciones de racionales. Como los números racionales pueden ser positivos, negativos o cero, al resolver las adiciones y sustracciones entre ellos es posible utilizar las mismas propiedades que los números enteros para determinar el signo de la suma o de la resta. ¿Sí? La única diferencia ahora es que usamos fracciones y decimales, pero también usamos los signos. ¿Ya? También, si se tiene una adición o una sustracción en la que se combinan los números decimales y fracciones, se pueden representar los términos involucrados como números decimales o fracciones, que es lo que estuvimos haciendo todo el rato. Estuvimos eligiendo si vamos a usar fracciones o decimales para igualarlos y luego resolver las operaciones. Y acá yo les dejé de nuevo cómo se resuelve la adición y la sustracción con los números enteros, para que se acuerden de las reglas cuando utilizábamos los signos. ¿Sí? ¿Dudas con eso?
Chiquillos, Este, alguien... este es un cuadrito resumen de todo lo que estuvimos haciendo aquí. Y esto Nadie, es un recordatorio de lo que ya se había visto. que poco, hace rato eso lo vimos. Deberían Sí. tenerlo más o menos listo ya. Importante que estos cuadritos se los escriban en el cuaderno, ya que quede como materia registrada. Y luego estaban las actividades de la página 30 y de la página 31. Ya de la página 30, en el primer caso, a mí me dicen que un grupo de compañeros está jugando, ¿ya? Dice que tienen 2 torres, dice una morada y una verde. El juego consiste en sumar el número de la tarjeta morada con la tarjeta verde, y en la tabla que se muestran los números de cada tarjeta y la respuesta de los jugadores. Entonces, acá están las preguntas. Dice, ¿a qué conjunto numérico pertenecen los números de las tarjetas? Aquí. Estos números, ¿qué números son? Está en el objetivo. Alguien, chiquillos, chiquillas. Racionales, me dicen acá. Ya, muy bien. Después a mí me pide que clasifique cada número de la tarjeta en número decimal o número mixto. ¿Ya? Entonces usted en su cuaderno escribe los números y pone al lado, es un número decimal, es un número mixto. Después dice, todos los jugadores respondieron correctamente, justifica, entonces usted lo que hace es hacer la suma de las tarjetas y ver si el resultado que ellos tienen puesto es correcto. ¿Ya? En la número 2, a mí me pide que yo resuelva estas sumas y o restas, ¿sí? Entonces usted sabe que para eso, ¿qué tiene que hacer? Igualar. Si va a hacerlo en fracciones o los va a hacer en decimales, y luego suma o resta, ¿sí? La número 3, a mí me piden que yo resuelva este ejercicio, ya que es un problema en el cual yo estoy buscando un promedio y yo tengo que sumar o restar las cantidades y dividirlas, lo mismo que hicimos antes para sacar un promedio. En el número 4 es otro problema, en el cual ahí me dicen que tengo 3 preguntas las cuales debo responder, ¿ya? Estoy explicando a lo rápido para que no alcance el tiempo. Igual yo les voy a mandar con algún tip antes de mandárselo a la Brigitte, a la Ani, el PPT para que se lo suban. ¿Ya? Y en la página 31, el ejercicio A, yo me tengo que fijar en las 2 astas. En las astas salen las alturas. Y me dicen, a partir de la imagen, responde, ¿cuál es la altura del asta de la bandera azul? El asta, recuerden, el asta es el fierro. ¿Sí? Acá abajo, lo que ustedes ven aquí no es un asta, es un pedestal. ¿Ya? Eso recordar. Y en el número 6, me pide que yo vea la distancia y números que tiene cada uno de los planetas del sistema solar y responda las preguntas que aparecen ahí. Para finalizar, luego que hayan hecho todos esos ejercicios, chiquillos, la mayoría se hace en el cuaderno porque no hay espacio en el libro suficiente. Ustedes responden en el cuaderno qué paso sigues para adiciones y sustracciones con números racionales y explica qué fue lo que hiciste cuando los resolviste y crees que el trabajar en grupo aporta al proceso del aprendizaje y por qué. ¿Ya? ¿Qué aprendieron hoy y qué les falta por aprender? Y estamos atrasados con nuestros quizzes, ya deberíamos ir en el 7, pero estamos pegados. Esa fue nuestra clase de hoy. Profe, la Fabiana dice si también le puede enviar el PPT a ella, por favor. Que me mande un correo. Ya, mándale Ya, chiqui.